Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a domingo 17 de septiembre y como no he podido hacer vídeo este viernes por motivos personales, bueno, pues lo hago el domingo, donde traigo alguna otra creación que hace bastante tiempo que no la tocamos y está muy interesante, como por ejemplo Faes Pharma, que no la traigo desde la semana anterior, quiero decir, creo que fue el día 6. Almirall, que ha tenido unas noticias muy buenas, hay que comentarlas, que ya la veníamos avisando desde hacía tiempo. Santander, BBVA, Grupo San José y Johnson Johnson, que está en un momento un poquito delicado. Se puso un poquito enfermo, pero lo ha recuperado bastante bien. Bueno, pues si has llegado hasta este canal y lo has descubierto por casualidad, o te ha llegado un enlace, lo has visto en alguna página de como Mega Bolsa o PC Bolsa, bueno, pues te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita, porque si no te puedes perder los siguientes análisis. Además, si te gusta este tipo de vídeos, si lo agradeces con un like, estaría perfecto. Si además hay una modalidad más, si te quieres hacer miembro del canal con sus ventajas correspondientes, como son vídeos personalizados, tutoriales, análisis fundamentales, bueno, pues te puedes unir aquí abajo, en la parte izquierda, donde pone cosas de bolsa, debajo del título del vídeo hay un botoncito que pone unirme. Si no lo ves, en el primer enlace que aparece en la descripción, lo tienes. Te lo digo porque ahora mismo estoy subiendo el análisis fundamental de los fundamentales de Inditex, que es muy interesante. Precios objetivos tanto de entrada como de salida que son muy, pero que muy buenos. Así que vamos a empezar ya con el vídeo. Vamos a empezar por Faes Pharma, que una vez más tiene un rechazo muy importante en la zona de la línea de tendencia. Este pequeño canal divergente que está siguiendo, marcado desde hace bastante tiempo, donde bueno, pues simplemente toca esperar. Es momento de salir para aprovechar estos movimientos. Hombre, si te quieres arriesgar, sí. ¿Por qué no? Le estamos hablando de muy poquito porcentaje. No es el mismo caso que Tesla, que vemos que en ese canal bajista y este nuevo este canal alcista que está formando, pues estamos hablando de un 50 o un 80% de beneficio. En este caso, estamos hablando de muy poquito dinero. Fijaros que estamos hablando de salirse en 5,28 o por encima, perdón, 3,28 o por encima, y bueno, y luego esperar a comprar en la zona de los 3,13, 3,12 si llega a tocar. Es decir, muy poquito dinero. Estamos hablando de 10 céntimos. Estamos hablando de un 3-4% como máximo. 3-4% y bruto. Habría que descontar gastos y por supuesto impuestos. No merece la pena hacer ese tipo de movimientos, y menos en una acción como Faes Pharma, que en cualquier momento te puede dar una muy buena noticia, como el caso de Almirall. Que por cierto, el otro día el viernes cuando salió el comunicado de la CNMV, estaba la acción, me parece que subiendo muy poquito, 0,6, y puntualmente llegó a subir un 10% en un momento determinado. Algo muy interesante, con lo cual siempre te obliga a estar un poquito atento a esos comunicados de la CNMV, que son muy sorpresivos. Nadie nos lo esperábamos en estas fechas, y fijaros, yo lo esperaba para el 2024, principio de 2024, finales de 2023, y estamos en septiembre y ya ha tocado la buena noticia. Bueno, seguimos con Faes Pharma. Por ahora no se ha roto nada, seguimos con máximos crecientes, mínimos crecientes, dentro de este, vamos a llamarle canal, que está moviéndose con estas dos líneas de tendencia, de larga y de media duración. Y bueno, pues una vez más, rechazo y toca esperar. Eso sí, llamativo el volumen del viernes, muy llamativo, muy llamativo. También es una empresa que necesita noticias para moverse un poquito más rápido, y bueno, pues es una empresa que se mueve normalmente muy lentamente. Fijaros como ya el estrechamiento, la triangulación que se está realizando en el MAC corresponde muy bien con la triangulación que se está haciendo en el gráfico de velas, y el correspondiente estrechamiento de medias. Una vez más, la media de 20 sesiones toca al alza a la de 50, y esto no ocurría desde este puntito de aquí donde se tocaron, pero no llegaron a ponerse por encima desde este punto de aquí, es decir, mayo de este año, con lo cual es una buena noticia. Simplemente toca esperar a que haya un estrechamiento de medias, el precio comience a oscilar, más o menos para final de año, vamos a dejarlo finales de noviembre, principios de diciembre, podría haber un movimiento fuerte al alza, si Dios quiere, ¿eh? Vamos a decirlo así. Si no, podría ser hacia abajo, sí, podría ser hacia abajo. Todo depende de los fundamentales y de las noticias que estén por llegar. Eso es como todo.
¿vale? Eso es como todo, hay que estar preparado para todos los escenarios. Pero si seguimos creciendo al 2,5-3% anual, más las noticias, si son positivas las que tienen que venir, bueno, pues un ataque al 4,10 prácticamente estaría asegurado. Estamos hablando pues de aproximadamente un 35% de beneficio para principios del 2024, aproximadamente, pero eso no lo sabe nadie. Bueno, vamos con Almiral, que dejaba una vela verde muy bonita este viernes, con un rechazo a la subida bastante interesante. Es que ya nos estábamos acercando a niveles muy cercanos al 23.6 que dejaba en la zona anterior. Y fijaros el movimiento. Es decir, teníamos un movimiento de caída muy prolongado, muy prolongado por falta de noticias. Llegaba a una zona de asentamiento que correspondía con los precios de finales del 2020, que es donde tomamos la referencia del avance de Fibonacci. Ahí se mantiene haciendo un suelo y de repente lo empieza a perder. Marcamos nueva zona óptima de compra y fijaros, fue tocar esa zona, atravesarla un poquito y de repente subir. Y es que esa pequeña ampliación, esa ampliación de capital que se hizo solo para la familia principal inversora del grupo y algún amiguete, bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? Cuando vemos eso que decir, bueno, vamos a hacer una ampliación de capital, es decir, hay que pagar dinero, pero solo para algunas personas, bueno, eso es muy llamativo. Eso significa que se esperan muy buenas noticias. Y han pasado dos. Una fue al principio de septiembre, cuando compran ese medicamento, bueno, los derechos de venta de un medicamento para Alzheimer solo para Europa, lo cual es muy bueno. Se espera que sea un buen medicamento, con lo cual habrá buenas noticias dentro de poco. Ya veremos cómo van los estudios. Y la segunda es que, como decíamos, ya hace bastante tiempo, bastante tiempo, yo creo que final del 2022, Almirall tiene la aprobación de la Unión Europea para vender su promesa dermatológica. Bueno, esto no es exactamente así. No tiene la aprobación todavía, la aprobación definitiva. Es el primer paso para obtener esa aprobación. Tras el sí del comité técnico, es decir, el que dio el sí fue el comité técnico, ahora la agencia del medicamento sellará la decisión. Y es que, como dice la noticia, que por cierto no lo he dicho, pero es una noticia de eleconomista.es, y la firma Javier Ruiz Tagle. La farmacéutica Almirall ha conseguido la aprobación del Comité Técnico de la Agencia Europea del Medicamento para su último medicamento para la dermatitis atópica, lebrikizumab. Tras esta autorización, ahora será la Comisión Europea la que selle el visto bueno como paso previo a la comercialización del medicamento biológico. Es decir, este titular, bueno, no está muy bien redactado. Es decir, no tiene todavía la aprobación para vender el medicamento. Tiene el primer paso de 2. Ya tiene el 50%. Y es muy favorable. Con lo cual el segundo paso, seguramente, si no se tuerce la cosa, será también favorable. Normalmente no se suele dar la vuelta antes, ¿no? Cuando no obtiene la aprobación del comité técnico es cuando ya no hay mucho que hacer. Ya nos metemos en juicios o en otro tipo de estudios. Pero una vez que tú tienes la aprobación técnica del comité técnico, bueno, pues es bastante más fácil tener la aprobación definitiva. Este medicamento es una de las apuestas más firmes de la compañía tras el giro que dio en la década pasada para centrarse en la dermatología médica. Los Gallardo, principales accionistas, se hicieron con el fármaco en febrero del 2019. La molécula pertenecía entonces a Dermira, con la que se acordó un traspaso de los derechos comerciales en Europa por hasta 200 millones de dólares. De este momento se realiza un pago inicial de 30, bueno, pues aquí están todos los gastos, Dice, las previsiones económicas que tiene Almirall para este medicamento son de 450 millones de euros, pico de ventas al año, hecho que suele ocurrir a los 4 años tras iniciar la comercialización. Esto es un dato estadístico, ¿de acuerdo? Seguramente comenzará poquito a poco porque tendrá que hacerse su nicho de clientes y poco a poco va a ir subiendo los millones facturados al año. Seguramente empezará por 50, 100 millones como muchísimo el primer año 2024, si todo pasa correctamente en el 2024, para situarnos en torno al año 2026 en torno a 300 millones y en el año 2027 en torno a los 450, si va todo perfecto y maravilloso. Ojo, que esto siempre es así, ¿eh? Si va todo perfecto y maravilloso. Además, el mercado europeo tiene una peculiaridad respecto a los Estados Unidos, y esto es cierto. Tras obtener el sello de la Agencia Europea del Medicamento, la compañía tendrá que ir uno por uno a cada Estado miembro para conseguir precio y financiación en el país.
La lógica asegura que el mercado al que llegará primero será alemán, ya que el país teutón asume las decisiones de la EMA en el mismo momento en el que se producen. Una vez conseguido, es posible que Admiral centre su estrategia en mercados como el español, el francés o italiano, además de ir al Reino Unido y Suiza. La firma espera llegar el 2024 en estos dos últimos mercados. Quiere decir que la firma, por ahora no nos han engañado mucho, esperan ir al Reino Unido y Suiza, por lo tanto dan ya la aprobación, vamos a decir entre comillas, para el 2024 en Alemania, en España, en Italia y Francia, para atacar a finales de 2024 al Reino Unido y Suiza, que me parece estupendo. Bueno, pues luego habla de los principales competidores, donde habla, bueno, pues de otros tratamientos semejantes de precio, uno químico, otro más biológico y demás. Bueno, y está muy bien. Y la otra noticia importante que ha tenido Almirall en este mes de septiembre, como ya comentamos en su día, fue la adquisición de esos derechos de la venta de una terapia contra el Alzheimer para Europa. Así que vamos a ver en qué queda de todo esto. ¿Para qué se utilizó el dinero de esa pequeña ampliación de capital? Pues precisamente para comprar los derechos de ese medicamento por valor de 200 millones de euros. Acordaros que se gastaron 200 millones de dólares en la compra de este medicamento dermatológico en el 2019 y ahora en el 2024 es cuando se empezarán a obtener beneficios. Con este medicamento esta terapia para el Alzheimer puede pasar exactamente lo mismo. Se compra en el 2023 para empezar a obtener beneficios en el 2028, con lo cual es una buena noticia, pero tampoco esperéis que sea para mañana. Esto lleva muchísimo tiempo, las pequeñas farmacéuticas les lleva muchísimo más tiempo que las grandes farmacéuticas, eso hay que tenerlo claro, pero no deja de ser una gran noticia. Así es como vemos el gráfico, se ha movido de forma muy interesante el viernes con un volumen que tenemos que retroceder hasta esta zona de aquí, hasta febrero de este año para ver un volumen semejante y con lo cual, pues nos deja en una situación técnica en la cual simplemente queda la media de 100 sesiones por cortar las 200 antes de empezar a crecer. ¿Pronóstico para los próximos trimestres? Pues seguramente tendremos un movimiento de forma creciente, con apoyos en la media de 200 sesiones al principio, porque están las medias muy cerquitas, apoyo en la media de 200 sesiones, para luego ir apoyándose la de 100 y luego la de 50. Tenemos un gran avance por delante, tenemos que confirmar que esa venta de medicamento pues tiene su nicho y por lo tanto va aumentando trimestre a trimestre los beneficios, pero para eso nos tenemos que meter en el 2024. Ahora va a descontar esta noticia. Luego ya en el 2024, finales de 2024, es cuando se estabiliza el precio. Lo normal sería, primero, tenemos que sobrepasar esta zona de aquí, que es el 23.6, parada lógica, son los 10 euros aproximadamente por acción, donde la acción se paró 1, 2, 3, 4, 5 veces se paró ahí, y luego también tuvo su rechazo por la parte inferior. Es muy lógico que esa zona sea una zona de cierta resistencia. Fijaros como el precio en el viernes se quedó en la zona de los 9,96, tuvo su rechazo y pues este lunes debería intentar sobrepasarla. Si consigue sobrepasarla y dormir por encima de los 10 euros, luego tendremos una zona muy interesante que corresponde al 38,2 de Fibonacci. Prácticamente son los 100 euros, los 11 euros, un poquito por debajo de los 11 euros. Y a partir de ahí, pues ya veremos poquito a poco qué es lo que sucede. Zona de los 10 euros, resistencia interesante. Zona de los 11 euros, 10,95 aproximadamente, también muy interesante. Precio objetivo a alcanzar por Almirall, si se confirma que da buenos ingresos este medicamento, pues antes de los 14,50 euros, 15 euros, entre los 14,50 y los 15 euros, no sería un precio de venta lógico. Se puede parar en los 12,50, se puede parar en los 13, tener un rechazo interesante, pero un precio lógico para Almirall con lo que está cayendo sería entre 14,50 y 15 euros por acción. Por cierto, una cosa muy interesante del medicamento dermatológico es que como efectos secundarios daba ojo seco. Tenía irritación en la zona del pinchazo y demás. Pues generaba ojo seco. Se lo digo para los inversores de PharmaMar que hagan presión. PharmaMar tiene un estudio sobre un medicamento del ojo seco. No sé si sería compatible para que se asociasen y vendiesen conjuntamente este producto. Es algo que me ha llamado muchísimo la atención y me ha hecho mucha gracia. Lo voy a comentar por si alguno le quiere escribir a PharmaMar.
Bueno, vamos ahora con el Santander, donde, bueno, pues lo está pasando bastante mal. Ya sabéis mi opinión sobre los bancos. Desde mi punto de vista, invertir en un banco, y más ahora, es una locura. Si tengo que invertir en un banco, me sobran dos dedos de una mano. Y quizás Santander sería el último en el que fuese a invertir. Lo digo porque, bueno, son famosos sus casos donde hay demasiado movimiento. No sé cómo explicarlo. No me gusta ni un pelo ciertos movimientos que hacen desde el Santander. Bueno, técnicamente tendría que haber, bueno, ya veis aquí la triangulación de base plana, donde hace un throwback, rompe, throwback, rebota, y aquí directamente tenía que haber ido a buscar los 4,07 € o los 4,023 €, ¿no? Más o menos esta zona de búsqueda de precio. No ha podido ser, ha tenido un rechazo importante, está marcando ahora máximos decrecientes y mínimos decrecientes, lo cual es una auténtica locura. Fijaros cómo la media de 20 sesiones ha ido a buscar la de 50, en un momento crítico donde tenía que haber crecido. Y es que los fundamentales no fueron malos, pero quizás es uno de los bancos que más caros están. Y hay que tener mucho cuidado con esa estructura. No me gusta ni un pelo. Con lo cual, mucha precaución. Fijaros que ni siquiera se ha acercado al máximo anterior de la ruptura del 100% de Fibonacci, que era los 3,80 €, ni siquiera se acercó ahí cuando ha empezado a caer otra vez. No es lógico ese movimiento, no lo es. Y menos con un volumen que tampoco llama muchísimo la atención. Hay que estar muy atentos a Santander porque esta estructura técnica que está dejando no tiene absolutamente ningún sentido en esta zona. Ningún sentido, ninguno. Y esto a lo mejor posiblemente pues haya alguna noticia detrás, no lo sé. Pero técnicamente esta estructura llama mucho la atención. No es lógico dejarla en esta zona y a estos precios. No lo es. BBVA, pues una vez más tuvo rechazo en la zona marcada ya hace algún tiempo, que es esta línea en torno a los 7,50 €. Resistencia muy dura, que viene desde hace mucho tiempo, ya marcada hace muchísimo tiempo. Fijaros el gráfico como lo tengo que comprimir. De hecho ni me sale porque tengo que resetear el gráfico, lógicamente, como últimamente lo tengo que hacer. Bueno, pues estamos hablando de resistencias en la zona del 2008. Fijaros lo que estamos hablando, 2008. Bueno, pues una vez más rechazo en esa zona de ahí, y fijaros cómo el gráfico ahora mismo, bueno, pues está dejando máximos crecientes, mínimos crecientes, le falta por confirmar el siguiente máximo. Si vuelve a tener un rechazo en la zona de los 7,50 €, sería muy mala señal porque estaría haciendo un doble techo. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de los dobles suelos, porque se pierden con facilidad, pero los dobles techos asustan mucho. Y le pasa lo mismo que el Santander. En este estaba haciendo una triangulación simétrica bastante más fiable que una triangulación de base plana, con una falsa ruptura en la parte inferior, que esto es muy característico, con un throwback también muy característico, donde el 75% de las triangulaciones terminan así. Bueno, y precio objetivo a buscar, 8,10 € aproximadamente, que coincidiría con este nivel de aquí, el 161,8 de Fibonacci. Y es que los fundamentales del BBVA, aquí los tenéis, no han sido malos. Crecen los beneficios. Crece no. Se esperaba un beneficio que lo ha superado concretamente en un 8,5%, y los ingresos suben un 8,77% con respecto a lo esperado, con lo cual ha tenido mejores resultados de lo esperado en ambos parámetros. Simplemente, bueno, pues toca esperar. Estamos en una zona donde no podemos decir que ha habido un rechazo a ese precio, pero bueno, si no es capaz de marcar un nuevo máximo en la zona de los 7,50 €, se queda aquí, le pasará el mismo caso que al Santander. Estamos hablando de precios muy caros para el BBVA y para el Santander, igual que el Bankinter, que se acercaba a zona de 7,20 €, 7,50 €, que todavía no ha llegado, pero se está acercando. Ya son precios muy caros. Tened en cuenta que ahora no sé por qué en España, bueno, pues los bancos no se deciden a remunerar a los clientes como en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido prácticamente remuneran el doble que en España. Por lo mismo, estamos hablando de cuentas con un 4,5, un 5% de interés anual. En España estamos viendo, bueno, pues depósitos, dinero nuevo, dinero que eres capaz de invertir, que eres capaz de sacar de otros bancos y traerte a este con un 2,75, lo cual es muy injusto desde mi punto de vista.
están obteniendo unos beneficios muy elevados. En el momento en el que empiecen a luchar, que ya lo están haciendo, pero en el momento en el que empiecen a luchar seriamente, el beneficio por acción se desplomará y solo algunos bancos van a permanecer al alza o por lo menos quedarse algún tiempo en la parte más alta, como el caso de BBVA. Todos aquellos que sean capaces de mantener la clientela se mantendrán altos. Los que crezcan en clientela subirán. Todos aquellos que pierdan hipotecas, clientes, cuentas y demás, bueno, pues veremos caídas muy espectaculares porque tienen precios altísimos. Os recuerdo una vez más que cuando suben los tipos de interés, como estamos viendo desde hace 2 años, bueno, 1 año y medio, al principio con la subida de tipos de interés la bolsa cae, luego se recupera y sube espectacularmente, como vimos a finales de 2021 o principios del 2022, y luego llegamos a un máximo donde los tipos de interés tocan techo, en torno, vamos a decirlo así, cuando el Euribor esté en torno al 5,525, en esa zona se tocará el techo de los tipos de interés, es en el momento en el que más se va a destruir la economía y luego habrá una bajada brusca de los tipos de interés para intentar activarla y es cuando más van a caer las bolsas. Ahí en ese punto es cuando los bancos se van a desplomar. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Esto no va a durar para siempre. Llegaremos a un techo de los tipos de interés. Cuando toque ese techo, se destruirá la máxima cantidad de economía posible. Volveremos a unos estados normales donde habrá una caída de la economía brutal y las acciones, todas las bolsas en general, caerán bruscamente. Pues hay casos en los que se ha tardado 3 meses en las caídas, 6 meses, 1 año y medio. Da igual, lo que tarde. Ese momento será un momento muy interesante para aquellos que seáis muy conservadores y os guste indexaros al SP500, por ejemplo. Os recomiendo que os indexéis a inversiones donde por lo menos os entreguen también dividendo. Eso sería muy muy interesante. Cierta parte de la inversión meterlo a fondos indexados donde también se remunerice por dividendo. Es muy muy interesante en esos momentos, mucho, porque estamos hablando de una caída brusca y prolongada en el SP500 que puede dar precios increíbles y aún encima te aseguras dividendos que en la mayoría de los casos superan el 7% anual y estamos hablando que eso seguirá creciendo con las décadas. Ese es un momento muy interesante y esto afectará mucho a los bancos. Caída de los intereses, caída de los beneficios y aún encima caída de los tipos de interés. Lo peor para todos los bancos. Estamos viviendo precios muy muy elevados e intentar meterse ahora en cualquier banco es una auténtica locura. Hay que tener mucho mucho cuidado. Grupo San José, a pesar de haber tenido un segundo trimestre muy bueno, con crecimiento de beneficios espectacular, pues sigue todavía la cosa muy muy lenta. Acordaos que yo esta empresa la traje cuando empecé el canal hace 2 años, 2 años y pico, ya no recuerdo ni la fecha. Voy a intentar actualizar el gráfico, ¿vale? Os comentaba que esta empresa es extremadamente lenta, muy muy lenta, muchísimo. Y fijaros como ahora el precio en torno a los 3,70 €, estamos en el 32% de Fibonacci, 38,2% de Fibonacci de todo el impulso anterior que llevó desde el 2016 hasta mediados del 2019. Un movimiento muy interesante por todo aquello que ocurrió. Después vinieron las correcciones, fijaros cómo hubo ataques puntuales por debajo del 38,2, lógicamente la pandemia fue cuando más cayó a precios increíbles. Bueno, pues todos aquellos precios por debajo de cierto precio que yo os comentaba que estaba en torno por debajo de los 3,50 € son precios de compra muy buenos para el Grupo San José. Una empresa que se dedica a la construcción principalmente, pequeñita, con unos beneficios muy modestos, 12 millones en este semestre, si no recuerdo mal, con dividendo muy pequeñito, 10 céntimos por acción, pero que siendo muy lenta promete bastante un precio por acción bastante más alto de lo que tenemos ahora. Tened en cuenta que prácticamente capitaliza lo mismo que tiene en caja, lo cual es una auténtica locura, con una deuda muy pequeña, con una caja bastante hermosa. Pero si no somos capaces de sacar la rentabilidad al negocio, pues nos quedamos donde estamos. También es poseedor del 10% del Madrid Nuevo Norte, el mayor
mayor obra de Europa en la construcción de vivienda y locales, y bueno, pues poseer ese 10% te asegura unos buenos beneficios. El precio lógico para el Grupo San José estaría por encima de los 5 euros, entre los 5 y los 8 euros, dependiendo de la rentabilidad que pueda sacar a ese 10% de Madrid Nuevo Norte, lógicamente. Pero para eso queda muchísimo todavía. Esta empresa es muy lenta, y bueno, pues cualquier compra por debajo de 3,50 euros, mejor si se acerca a los 3,25 euros, es una buena compra con poquito dinero, con poco dinero, como siempre digo, poquito, 3.000 euros, 2.000 euros, y mantenerlo a largo. 3,25 euros es un precio ideal para comprar Grupo San José. Esperar una buena subida, a ver si es capaz de alcanzar los 5,75 euros, 5,50 euros, que serían precios más lógicos para esta empresa. Recuerdo, poca deuda, mucha caja, beneficios muy modestos, un dividendo que es también muy modesto, pero bueno, estamos comprando a 3,25 y el precio objetivo está bastante más arriba. Vamos ahora con Johnson & Johnson, pero antes permitirme que efectivamente ya está el vídeo para subir para los miembros del canal con los fundamentales. Ahí está. Bueno, Johnson & Johnson, una empresa con unos márgenes muy buenos, con un dividendo que le cuesta bastante pagar a la empresa. Es una empresa que paga un dividendo de $1.19 cada 3 meses. Y bueno, pues el beneficio por acción, en este caso en el último trimestre, estaría en torno casi a los $2 por acción, pero fijaros, en el anterior, bueno, pues estandarizado se quedó en negativo, el anterior 1,32, el anterior 1,67, el anterior 1,80. Bueno, pues el dividendo le cuesta, digámoslo así, el esfuerzo que necesita para pagar ese dividendo es bastante elevado. Con lo cual, es una empresa que mantiene una retribución al accionista muy baja, porque estamos hablando de menos de $5 cuando tenemos ahora el precio en $161 por acción, y solo obtenemos $5 de beneficio al año neto, no llega a $5, con lo cual el porcentaje es muy bajito, por debajo del 3,5% anual, y sin embargo a la empresa le cuesta pagarlo. Es una empresa que si nos vamos a los fundamentales, aquí lo tenéis, Johnson & Johnson, efectivamente, tenemos una capitalización enorme, un PER de 33, donde bueno, pues el número en sí no significa gran cosa, hay que mirar el de los últimos 5 años, aquí lo tenéis en naranja, y vemos que en los últimos, de 2018 hasta 2022, tenía un PER 22, 25, 28, 22, 26, y ahora tenemos un PER 33. ¿Qué nos está diciendo esto? Que actualmente tenemos un PER por encima de la media de los últimos 5 años. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Es decir, barata no está. Ya sé que lo normal es un PER por debajo de 12, un PER 6, un PER 8 para decir que una empresa está cara, pero no es exactamente así. El PER, que es un número, sin unidades lógicamente, porque es dinero entre dinero, desaparece, nos indica lo caro o barato que está una acción en función del histórico del PER. No os compliquéis la vida, con los últimos 5 años es más que suficiente, y este nos está indicando que no está barata. En cuanto a los parámetros de la deuda, vemos que la deuda tiene sus altibajos, pero de los últimos 5 años tenemos la deuda más elevada, un flujo de caja que no es el más elevado de los últimos 5 años, sino el más bajo, y una caja que se mantiene más o menos constante en los últimos 3 y también está en la franja más baja. Con lo cual, podemos llegar a la conclusión de que Johnson & Johnson está cara, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto, se está poniendo caro. ¿Por qué? Porque todo esto vamos a hablar ahora de precios objetivos y demás. En cuanto a los informes trimestrales, ya veis que es una empresa que tiene una buena cantidad de ingresos, que tiene unos márgenes bastante buenos, de lo mejorcito que hemos visto hasta ahora, pero eso sí, el esfuerzo que hace para pagar el dividendo es muy elevado. Es una muy buena empresa con un crecimiento en los últimos años espectacular, donde si no fuese por la pandemia ni siquiera tendríamos un apoyo en el 61,8 de Fibonacci, y por lo tanto esto que estamos marcando aquí, este Fibonacci, este avance de Fibonacci, no se podría hacer. Sin ningún apoyo en el 61,8 como mínimo, no se podría hacer este avance de Fibonacci. Gracias a la pandemia lo podemos trazar.
Bueno, pues cualquier acercamiento al 138.2 de Fibonacci, que son $182 por acción, es un precio bastante caro para Johnson & Johnson. Hay que tener cuidado. Si tú estás dentro a precios bajos, por ejemplo, por debajo de $120 por acción, yo mantendría la posición sin ningún miedo. Tienes unos márgenes muy elevados. Si tú eres una persona que has comprado hace poco Johnson & Johnson y por ejemplo has comprado en $160, bueno, pues corres cierto peligro de encontrarte una empresa muy cara con unas caídas previstas también muy caras. Fijaos lo que estamos hablando. En el escenario a corto plazo, vamos a decir corto plazo, tenemos un crecimiento con mínimos hacia arriba, máximos hacia arriba, con lo cual estamos en un escenario bastante bueno. Las medias están todas ordenadas excepto la de 20, que es la más rápida, pero está a punto de ordenarse, y por ahora el precio pues parece que va a empezar a oscilar entre ellas. Medias estrechas y el precio oscilando entre ellas, pues nos viene un movimiento brusco. No sabemos si es hacia arriba o hacia abajo, pero lo normal es que vaya a atacar el 138.2 por el nivel en el que nos encontramos. En el medio plazo, que ya sería desde principio del 2022, fijaros cómo los máximos están decreciendo. Es decir, podríamos estar viendo una triangulación que me aventuro a que podría ser simétrica. Con lo cual, bueno, pues esperemos que sea eso y que una de estas rupturas vaya a atacar el 138.2, es decir, 182 euros por acción. Si no, podríamos estar viendo un agotamiento de la tendencia. Repito, aquí también me pasa lo mismo que con el Grupo San José. Es una muy buena acción que históricamente no ha dejado de crecer y eso es muy buen dato, con unos márgenes muy buenos, con unos datos muy buenos, pero que el coste que está teniendo para pagar el dividendo, el coste que está teniendo que hacer para pagar el dividendo, y aún encima un dividendo que para el accionista es muy pequeño, un 3,5%, ya lo quisieran muchas empresas, pero es muy pequeño comparadas con cualquier otra que esté en Nueva York. Bueno, pues esto hace intuir un poquito por encima que estamos a precios excesivamente caros. Seguramente lo más normal es que vaya a atacar el 138.2, es decir, $182, y a partir de ahí empezar una fase de agotamiento que le vaya a llevar otra vez a testear el 100%, que estaría en $140 por acción. Pero esto es mucho hablar, estaríamos hablando de dentro de bastante tiempo, 1 año y medio, 2 años, porque fijaros el gráfico que estamos viendo aquí. La ruptura del Fibonacci, del 100% Fibonacci, fue en diciembre del 2020, pasan ya prácticamente 3 años y mirad dónde nos encontramos. Todavía no ha habido absolutamente ningún ataque, nos hemos quedado bastante cerca, pero ni siquiera nos hemos acercado, nos hemos quedado pegaditos al 138.2, con lo cual quiere decir que esto va para muy largo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanita y agradecer el esfuerzo con un like. Un saludo a todos, chao.